Empecemos. No me acuerdo en qué ejercicio habíamos quedado ayer. ¿El 6 puede ser? A ver, ¿el de la burbuja era el último? A ver, un segundo. Eh, No, el 9 nos toca ahora. a ver, Sí, sí, el último fue el 8. bueno. Sí. O sea, puede ser ahora, antes que empecemos. Sí, profe, hablemos ahora si quiere. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda, digamos? Eh, por la cantidad de alumnos que son, y yo diría que 10 máximo. No, no, que necesito que participen todos, si hacemos así, es re fácil, no sé, no vayan a creer que no tiene complicaciones, sí. Em, o sea, lo que vamos a hacer es anotar unos datos, unas mediciones y después hacer unos cálculos que son parecidos a los que hicieron en el trabajo práctico, acá en el trabajo práctico 2 y nada más, digamos, si no, no podemos hacer mucho así en forma virtual. Si lo más interesante de esto era hacer el experimento en el laboratorio, ¿sí? Sino que no se puede. Así que no tengan miedo, digamos que no es que es una cosa extraña lo que vamos a hacer, es parecido a un ejercicio de la guía. Así que bueno, por favor avísenle a los chicos si ustedes tienen compañeros que no se han integrado todavía, avísenles que el martes es a las 21:30 el laboratorio. Profe, una pregunta. ¿El laboratorio del martes, hacemos esto del grupo, todo esto el mismo martes, digamos? ¿O hay que entregarlo en alguna otra fecha, tipo No, informe? no, después me entregan un informe. El martes solo ustedes ven, digamos, cómo es el laboratorio digamos, toman nota de los valores, las mediciones que aparecen en la experiencia que vamos a hacer. Con esos datos, después ustedes hacen un informe. Y en ese informe me lo entregan la semana siguiente, por ejemplo, 2 semanas después, y donde yo después le hago una descripción que quiero que me pongan en el informe, y principalmente por la parte administrativa, digamos, en la carátula me van a poner los integrantes del grupo. A ellos me entero quiénes formaron grupo, digamos. Bueno, gracias. No, no. Eh, para que, digamos, adelantarles algo, lo que pasa es que no armé la guía para que después haga el informe, por eso no se la estoy mostrando, pero, o sea, lo que vamos a hacer es usar un calorímetro, ¿sí?
vamos a hacer una mezcla de líquido con líquido y una mezcla con un líquido y un sólido, y comprobar o que el cálculo da lo mismo que lo que nos muestra el calorímetro de temperatura, o calcular el calor específico del metal, algo de eso, cualquiera de esas dos, que en eso va a constar el laboratorio, que es similar a cualquier ejercicio de esos que hicimos en el trabajo práctico 2. O sea, vamos a corroborar como si fuese un ejercicio de trabajo práctico 2, pero con un simulador, nada más. Sí, sí, es simple, digamos. Por ahí, si lo terminamos rápido, adelantamos un poquito con algún ejercicio de la guía, seguimos con la guía. Vamos a ver cuánto nos lleva. Sí. Bueno. Entonces, seguimos con este trabajo. A ver si lo terminamos hoy. Bien, vamos por ahí. Acá hay un ejercicio con gráfico que era una de las inquietudes que había el martes. Bien, veamos el enunciado. Dice, un mol de gas ideal se lleva a través del ciclo mostrado en la figura. Este consta de 3 partes. Una expansión isotérmica de A hasta B, o sea, sería la parte esta de la curvita de la isoterma. Una compresión isobárica de B a C, o sea, comprime a la misma presión. Y un aumento de la presión a volumen constante, o sea, esta parte vertical acá, entre C y A. Nos dice que la isoterma esta corresponde a una temperatura de 300 Kelvin. Nos da los valores de la presión en A, que están marcados en el gráfico también, son 5 atmósferas, y la presión en los puntos C y B, que es la misma, es 1 atmósfera. Y nos pide que calculemos el trabajo realizado por el gas durante el ciclo. O sea, el gas este se lo expande a temperatura constante entre A y B, después se lo comprime a presión constante, y después se le sube la presión a volumen constante. O sea, volvemos al mismo punto. Calcular el trabajo, en este caso, sería calcular el área que está dentro de la curva negra esta, del dibujito del triangulito negro este que está con uno de los lados, que es la isoterma, ¿sí? Pero para hacerlo, digamos, tenemos que ir calculando los trabajos por tramos, los 3 tramos, y después los sumamos. Bien, empezamos por el tramo AB. Acá lo que está puesto es la definición de... está puesto en mi herramienta. Perdón, me equivoqué. Esto sería la definición general de trabajo, ¿sí? Poner trabajo igual a la integral de presión por diferencial de volumen entre volumen inicial y volumen final. Esta sería la forma general de poner el trabajo. Bien, veamos. Integral, entonces, entre el valor inicial y el final. Y acá, digamos, donde está, nosotros teníamos, espera que voy a cambiar esta herramienta, le vamos a poner para poderlo usar.
¿Dónde estaba acá? Este verdecito lo vamos a poner acá. A ver, ¿se ve? Sí. Entonces, esta presión la vamos a reemplazar por esto que está acá. ¿Qué sería eso? ¿Se acuerdan la ecuación de estado del gas? Que era P por B igual a O sea, profe, es nRT. el despeje de la presión de la ecuación del gas ideal. Exactamente, exactamente. ¿Sí? O sea, como la presión no la tenemos como dato, lo vamos a poner en función del volumen. Y ya nos queda la variable volumen y diferencial de volumen dentro de la integral. O sea, vamos a tener que integrar dentro de los límites esto, y ya tenemos la variable ahí incorporada. Por otro lado, la cantidad de moles no varía, o sea que es una constante, la R es una constante. La temperatura, en este caso, es una constante, porque vamos a estar calculando entre A y B, ¿sí?, a través de la curva esta, que es una isoterma, o sea que a lo largo de toda la curva la temperatura es 300 Kelvin, ¿sí? O sea que para nosotros en este caso también la temperatura es una constante. La sacamos fuera de la integral. Por eso queda acá nRT, tres constantes. E integramos con la variable b. ¿Sí? Nos queda diferencial de b sobre b, integramos. ¿Cuál es la integral de esto? Logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Digamos, esta sería la solución de la integral. Con estos datos que tenemos o no tenemos. Sí, porque acá en el, vea, nos dice tan. Lo tengo que reemplazar, claro. Acá, bueno, llegamos hasta acá, ¿sí? Trabajo nRT por logaritmo natural de volumen final sobre inicial. Trabajo entre A y B, dice acá abajo. Teníamos las tres constantes, logaritmo. En este caso cambiamos los subíndices, pusimos B como final y A como inicial. ¿Y qué vamos a hacer? Como el dato del volumen no está en el enunciado, lo vamos a poner en función de los otros datos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos volumen final, igual que habíamos hecho recién con la presión. ¿Sí? Despejamos volumen de la ecuación de estado y la pusimos acá arriba. Y abajo está lo mismo. Volumen en A sería la otra que está acá abajo. ¿Sí? Fíjense una cosa, que en el numerador dice nRT y T está como temperatura B, y abajo en el denominador dice nRT y temperatura en A. Pero como estamos sobre la isoterma, las temperaturas son las mismas. TA y TB es la misma. Son los 300 Kelvin. Por eso se pueden simplificar directamente. Las que no son las mismas son las presiones, porque la presión en A vale 5 y la presión en B vale 1, que están lo vemos ahí en el dibujo. Bueno, seguimos reemplazando ahora. Cantidad de moles, 1, que era lo que decía el enunciado. Constante universal de los gases es 8,314 porque está en Joule. Después viene temperatura, ¿sí? 300 Kelvin, y logaritmo de presión en A sobre presión en B. Eso sacado de acá del paréntesis. Y ya después hay que operar, ¿no? A meter los números en la calculadora. ¿Sí? Con eso lo que hemos hecho es calcular el trabajo entre A y B nada más. ¿Sí? Nos faltan los otros dos tramos. Pero estamos hasta ahí con eso. ¿Cómo fue el cálculo? ¿O quieren que repita alguna parte? ¿O todo? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, sí.
nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo entre A y B, que visto en un gráfico sería el área debajo de la curva. ¿Sí? O sea, el trabajo entre A y B sería todo el área, desde la A hasta el eje azul acá, todo esto, hasta acá. Ese sería el trabajo entre A y B. Para eso, tenemos que hacer una integral. ¿Sí? La integral, el resultado es la superficie de ese espacio. Lo planteamos así, trabajo como la integral de P por diferencial de B. ¿Sí? Acá habíamos dicho que como vamos a integrar con la variable B, vamos a poner a la presión en función de la variable para poderla integrar. Ese fue el arreglo que hicimos acá arriba. O sea, despejamos P, que nos queda nRT sobre B, y ya tenemos toda la integral con la variable B diferencial de B. Sacamos la constante, todas las constantes que hay, para que nos quede limpia la integral, e integramos. Ya, o sea, la integral de diferencial de B sobre B es logaritmo natural, sobre los límites que nos está mostrando acá el signo de la integral. Esa sería la forma teórica de llegar al trabajo entre A y B sobre una isoterma. Ahora, vamos a ir al caso concreto del gráfico este. Planteamos lo mismo acá abajo. Trabajo era nRT por logaritmo natural con los límites que nos dice el dibujo. Volumen final, que es volumen B, sobre volumen inicial, que es volumen A. nRT por, y acá, como en el enunciado, acá arriba, no teníamos los volúmenes A ni el volumen en B. Lo vamos a tener que reemplazar por el despeje del volumen sacado de la ecuación de los gases. Entonces ahí nos queda nRT por la temperatura en B sobre la presión en B, y lo mismo para el volumen A, nRTA sobre presión en A. Como trabajamos sobre la isoterma, quiere decir que el punto A y B tienen la misma temperatura. O sea, acá le podríamos haber sacado el subíndice B y A. Entonces, este numerador y este denominador son iguales, lo simplifico. Y me queda presión A que está en un extremo quedaría arriba, y presión B que está en un medio quedaría abajo. ¿Qué es lo que quedó acá al final? Reemplazamos cantidad de moles, constante de los gases, temperatura sobre la isoterma, logaritmo natural de presión inicial sobre presión final. Y bueno, ahí ya metíamos los números en la calculadora para hacer el cálculo. Nos termina quedando, bueno, ese 4012 joules. ¿Sí? O sea, acá cuando hicimos el análisis dimensional, nos sacamos de encima las atmósferas, los moles, el Kelvin con el Kelvin, quedó en joules, nada más, quedó esto. Y ahí estaríamos con el trabajo entre A y B. Ahora vamos a pasar, mucho más fácil de ver, el trabajo entre B y C. Ahora lo que tenemos que hacer es el trabajo entre este punto y este punto. ¿Sí? Fíjense que para este caso el trabajo sería el área del rectángulo. El área de esto. Ahí. ¿Sí? Ese sería el trabajo entre B y C. Bien, veamos. En este caso sería un trabajo a presión constante, a una presión de 1 atmósfera. Si hiciésemos la integral, si la planteamos como integral de P por diferencial de B, el P es constante, la presión es 1, y quedaría integral de diferencial de B, entre los dos límites. ¿Sí? La integral de diferencial de B es B. Entre los dos límites sería volumen final menos volumen inicial, que es lo que está puesto acá. Esta la habíamos sacado de la integral porque es constante, y la solución de la integral era volumen final menos volumen inicial. La presión en la presión en C, lo tenemos, que es una atmósfera, estaba acá en el dibujito.
Y después habíamos dicho que no teníamos los volúmenes como dato, porque acá en el gráfico me pone BA, BC, pero no me dice cuánto valen. Entonces, lo vamos a reemplazar por el despeje de la fórmula, ¿sí? El volumen en C sería NR P en C sobre P en C, ¿sí? Pero no tenemos todos esos datos. Pero sí sabíamos, que es lo que está marcado acá, que el volumen en C era igual al volumen en A, porque lo dice acá en el gráfico, ¿sí? Y lo vemos en el gráfico, ¿sí? El volumen A es igual al volumen C. Como no tenemos los datos del C, nos vamos a aprovechar de los datos del A y vamos a poner esos datos, porque ya sabemos que la división esa da lo mismo. Por eso está reemplazado con los valores de A, menos el volumen en B, que lo sacamos con los valores de B. nRT con temperatura en B sobre presión en B, que esos sí los tenemos directamente. Y ahí ya hay que meter los números nomás, ¿sí? Acá, fíjense que el resultado dio negativo, ¿sí? O sea, porque el volumen en C es menor que el volumen en B, lo vemos en el gráfico, ¿sí? El volumen en C es más chico que el volumen en B. Cuando lo restamos C menos B, nos tiene que dar negativo. Y está bien porque, en este caso, es un trabajo de compresión. Cuando se comprime el gas, el trabajo es negativo. En cambio, en el primero que vimos, en la curva isotérmica entre A y B, el gas estaba expandiendo, por eso dio trabajo positivo. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Vieron que este nos había dado positivo. Este nos dio negativo por eso, porque es una compresión. Entonces ya tenemos, mirando la curva, tenemos el trabajo entre A y B, que era sobre la isoterma, después el trabajo entre B y C, que es a presión constante, y por último, como es un ciclo cerrado, nos pedí el enunciado, vamos a calcular el trabajo entre C y A. Pero ¿qué pasó así a simple vista? Habíamos dicho que, me voy un cachito acá arriba, trabajo era presión por diferencial de volumen. Y si nos ponemos a ver acá, y queremos hacer volumen final menos volumen inicial, nos va a dar 0, porque volumen final es A, menos volumen inicial, que es C, son iguales. Volumen en A menos volumen en C da 0, o sea, no hay variación de volumen. El diferencial de volumen es 0, por eso el trabajo entre C y A es 0. Es lo que está puesto más abajo acá. Acá abajo dice, el trabajo entre C y A es igual a 0 porque es isocórica, o sea que es con el mismo volumen, a volumen constante. Si no hay variación de volumen, no hay trabajo. Por último, sumamos los tres ciclos, el AB, el BC y el CA, y nos queda el trabajo total, que definitivamente, hace puesto en claro, sería trabajo entre A y B más trabajo entre B y C, que en este caso, como es negativo, va a ser una resta. O sea, los 4012 menos los 1994. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Profe, Sí. ¿podría explicar qué significa la integral y cómo leer el gráfico? O sea, el ejercicio y los cálculos yo los entendí, pero me gustaría entenderlo, o sea, la representación, el nombre que le damos a cada curva, no sé si me explico. Sí, o sea, esto, espera que lo vamos a limpiar un poco porque lo llené de marcador verde. Esto de análisis matemático 1, ¿se acuerdan?
calcular una integral era calcular el área debajo de la curva. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es justamente calcular el área debajo de las curvas, y eso, por la definición de trabajo, ¿sí? Eso queda representado por una integral. O sea, el trabajo es el producto de P por B. O sea, porque B es la variable, acá sobre el eje de ordenada, perdón, de abscisa, y presión está sobre el eje de ordenada. ¿Sí? P por diferencial de B sería la superficie que queda debajo de la curva que nosotros vamos a integrar. Si la curva es como en el caso... ¿Por qué se pone el diferencial de B? Porque es la variable que se va a ir incrementando o decrementando, o sea, es la que varía, y en función de esa varía la otra, varía la P. Ah, ok. ¿Sí? O sea, esa B diferencial de B es la B de acá del eje de las X, ¿sí? Del eje de la B en este caso. Como a medida que esta varía, tenemos que ver cómo varía la P, que es la función. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando la forma general de hacerlo es plantearlo como una integral. El caso simple es calcular geométricamente el área debajo de esta curva. Por ejemplo, si fuera el trabajo entre B y C, ¿sí? Directamente calculamos la superficie del rectángulo. Y es fácil de hacerlo porque es un rectángulo. En cambio, cuando es una curva que tiene otra función más rara, y ya lo tenemos que hacer como una integral. ¿Sí? Por eso es que a la isoterma no la podemos calcular así rápido geométricamente, porque no sabemos cómo varía. Después que hacemos la integral, vemos que la integral es un logaritmo, pero si no, no sabríamos cómo calcular el área del triángulo, digamos. ¿Sí? Sí, hasta ahí bien. Después, vieron que yo le dije que el 3 y el 4 son muy parecidos. En el 4 hay un par de ejercicios que yo los he resuelto calculando la función. O sea, hicimos la función de una recta y después la integramos, para que se vea exactamente esto que vos me preguntaste. ¿Por qué se hace así? O sea, después en el otro hay un par de ellos que yo lo hice planteando la función, la ecuación de la recta para que quede una función, y cuando la integramos vemos eso que vos me estás preguntando ahora. Pero para este ejercicio en particular, te voy contando así como era. O sea, hicimos integral entre A y B para saber el área debajo de toda la curva. Después. Y digamos, yo sé que es isoterma porque no aparece como una variable la temperatura. Exactamente. O sea, el problema ya te dice que entre A y B es un isoterma y no es otra curva, porque podría ser otra curva y nos tendría que haber dado la función para poderla integrar. ¿Sí? Claro, pero preguntaba así como para ir entendiendo el gráfico. Sí, está bien. Es como vos decís. O sea, entre A y B es una isoterma, porque el enunciado ya nos dio ese dato, y si no, no lo podemos haber resuelto, porque justamente al saber que no es isoterma, sabíamos que las temperaturas en A y en B eran la misma, y pudimos hacer la simplificación de acá abajo y todo eso, ¿sí? O sea, era una forma de simplificarlo, saber que era sobre una isoterma. Digamos, esta sería como la parte complicada de calcular el trabajo, porque había que hacer la integral que daba un logaritmo. Pero después, la de abajo, podríamos haberlo calculado como un área de un rectángulo, o sea, base por altura nada más, o en la salvedad que tenemos que darnos cuenta que era trabajo negativo porque era de compresión. Si yo calculo el área del rectángulo de abajo, el área me da positiva. Yo después tengo que interpretar que era negativa, ¿sí? Al menos que lo haga como lo hicimos recién, poniendo los valores finales e iniciales en orden, y ahí nos salta solo el signo. Vieron que acá, planteándolo así, ya quedaba, el signo salió del corchete grande este. No tuvimos que imponerlo nosotros, ¿sí? Bueno, y el último era, Sí. por la definición de trabajo, que era presión por volumen. Si no hay variación de volumen, no hay trabajo. O sea, no se expandió ni se contrajo el gas, quedó en donde estaba, trabajo cero.
O sea, y esa función constante de CAA es una isocórica. Isocórica le dice, sí, cuando es volumen constante. Ok, Por- y cuando es presión constante, isobárica. Isobárica, exactamente. Y cuando es sobre la curva esta, isotérmica. Ah, listo, bien. Ahora sí. Nos falta una todavía que ya la vamos a ver un poquito más abajo, cuando no hay transferencia de calor. La diabática, profe. Exactamente. Sí. Bueno, ¿estamos con este entonces, con el 9? Sí, sí, profe. Bueno. Bueno, el 10 está de tarea, lo vamos a ver acá en la guía complementaria. Pero bueno, o sea, sabiendo esto como lo explicaba recién, digamos, uno podría interpretar la fórmula del trabajo sin saberla. Claro, sabemos O calcular sea, el sabiendo trabajo, integrar. claro. O sea, calcular el trabajo es calcular el área debajo de la curva que a nosotros nos interese, ¿sí? O dentro de la figura que a nosotros nos interese. Lo podemos hacer a través de integrales, que es la forma correcta de hacerlo, pero también lo podemos hacer así a lo bruto, digamos, calculando áreas, sumando y restando áreas también, ¿sí? Sí, sí. Bueno, este es el problema 10. Una muestra de un mol de gas ideal hace un trabajo de 300 joules sobre el medio ambiente al expandirse isotérmicamente a una presión final de 1 atmósfera y un volumen final de 25 litros. Determine el volumen inicial y la temperatura T del gas. Entonces acá sería una expansión como la del grafiquito de recién. Me voy a volver al otro para... Sería como este, pero no es un ciclo cerrado, o sea, no es A, B, C, A, ¿sí? No da la vuelta, es solo el trabajo de A hasta B me está pidiendo ahora. Pero me da la presión y el volumen, ya me perdí, me acuerdo del dato. Me da con todo el trabajo, me da el trabajo, me da la presión final y el volumen final, pero me pide que determinen volumen inicial y temperatura de la curva. Ahí está, me había perdido en el enunciado. O sea, me dice que el trabajo que hace desde A hasta B es de 300 joules. También me dice la presión que hay acá, en el punto este, y el volumen. Trabajo, presión y volumen en el punto final, pero me pide el volumen inicial y la temperatura de la curva, porque en ningún lado me dice qué temperatura es. ¿Sí? Volvamos acá. Sí, sí. Dice, la presión final y el volumen, presión en atmósfera, volumen 25 litros. Determine el volumen en A y la temperatura T, como es sobre una isoterma, decía acá arriba en algún lado, isotérmicamente, acá decía. Bueno, me pide que calcule esas dos cosas. Ahora, Bueno, yo profe, acá le la puse... fórmula del trabajo, o sea, así con la integral, Sí. ¿no se utiliza cuando estamos ante una presión constante? No, porque si nosotros integramos sobre la curva sobre la curva isotérmica, a medida que yo me mueva sobre el eje horizontal, la presión también cambia. Es más, se va bajando la presión. Mira, acá, si yo me muevo acá sobre el eje, cuando yo me muevo, la presión, vengo por acá con la presión.
¿sí? La presión va bajando, ¿sí? A medida que yo aumento el volumen, la presión baja, ¿sí? Solo es presión constante si yo me muevo sobre la línea horizontal. Pero si yo me muevo sobre esta curva o sobre la línea vertical, la presión cambia. Ah, claro, claro. Sí, ¿Sí? sí, ahora lo veo. Bien. Bueno, yo le había puesto acá estos comentarios. Dice, al ser una expansión isotérmica, las temperaturas inicial, final, serían la temperatura de la curva, de la isoterma. Es una temperatura T que no la conocemos, pero sabemos que es la misma para los dos puntos. Con los datos que tenemos los podemos reemplazar y ponemos temperatura general, en la temperatura en B, es igual a presión en B por volumen sobre NR. O sea, es despejar de la ecuación de estado del gas, despejar temperatura. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? No nos falta nada. ¿O sí? No, claro, porque está resuelto acá abajo. Acá, si miramos el enunciado, fíjense, tenemos la presión en B, que esta presión final era una atmósfera. Volumen, 25 litros. El enunciado decía la muestra de 1 mol, o sea, el mol lo tenemos, 1. La constante, la que sea, en joule, o en caloría, o en atmósfera litro. Claro, ¿Sí? en atmósferas litro. Nos conviene en eso. O sea que esta temperatura ya la podríamos estar calculando. ¿Sí? Nos hacemos un salto olímpico y nos vamos acá al fondo. Acá está calculada. ¿Sí? Una atmósfera, 25 litros, 1 mol. La constante puesta en la atmósfera litro está 304 o 305 Kelvin. ¿Sí? Ahí ya estaría resuelto el tema de qué temperatura es la de la curva isotérmica esa que nos movemos. Nos falta calcular el volumen inicial. Ahora, profe, Sí, si yo tengo ya la temperatura y hago, o sea, utilizo la presión en la ecuación de los gases, ¿no podría calcularla ya desde ahí? O sea, si tengo la presión, lo pongo, o sea, como la fórmula de los gases es P por B igual a N por R por T, y tengo la temperatura ahora, que era el dato que me faltaba, pongo B como sí, una variación del volumen. pero acá en el dato te falta P y B. En el punto A te falta P y B, te faltan dos datos. Ah, claro, porque dice al final. ¿Sí? Sí, ahí cuando vos me empezaste a preguntar, también me hiciste entrar en duda, pero no, está bien, o sea, me faltan dos datos. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces planteamos lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, trabajo como la integral entre A y B de presión por diferencial de volumen. Esto que está resuelto acá es lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, nRT, que eran las constantes, la solución de la integral, toda esa parte está salteada, pusimos directamente el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Acá tenemos N por R, por un lado, y temperatura lo vamos a poner en función de esto, que yo había resuelto acá. P por B sobre NR. Nos sacamos de encima el N y el R. Podríamos haber puesto temperatura también. Bueno, nos queda P por B en el punto B, logaritmo de esto. Y acá, digamos, ya tenemos que empezar a... Es todo un, digamos, un despeje matemático nada más, porque nuestra incógnita está metida ahí está metida en el logaritmo. Nosotros estamos buscando ahora volumen en A. O sea, hay que Sí, sí, sacarlo de se acá el entiende. logaritmo. ¿Sí? Y eso es lo que yo fui haciendo acá. O sea, pasé P por B dividiendo, me quedó el logaritmo solo, y después hago la operación inversa al logaritmo. Entonces hago E a la W sobre PB,
¿sí? Que eso que está ahí es esto que está acá. Y del otro lado me saco de encima el logaritmo natural. ¿Sí? Me queda BB sobre BA y ya despejo. O sea, lo importante era poder plantear esto, la que estaba acá arriba, y después despejar BA, que es eso, digamos, lo que está hecho. Y no convenía pasar, o sea, ya resuelto, puede ser reemplazada por la temperatura en vez de reemplazar por PB por PB sobre N por R. Sí, también se podría haber metido ahí O sea, me conviene poner tipo work en ABE sobre la temperatura esta de 305 Kelvin o se pone porque después se cancela. A eso voy. No, o sea, lo podrías haber dejado a la temperatura, te iba a quedar en RT. No, lo podría haber puesto también, sí. Siempre que hubiera hecho primero el cálculo de la temperatura, como hicimos nosotros, ¿sí? Sí, Se sí. podría haber hecho también. Tiene que dar lo mismo. Yo no lo hice, digamos, pero viendo cómo están planteados los datos, se puede poner directamente la temperatura y digamos, y después te va a quedar esa temperatura, te va a quedar como exponente de la E. Yo lo había hecho, profe, de la otra forma y da lo mismo. Claro, da lo mismo, claro. Perfecto, gracias por la confirmación. Bien, entonces, eh, ahora ya hay que meter los números en la calculadora con un detalle. Como los datos están en litros, el volumen, perdón, está en litros, pero el trabajo está en joule, ahí teníamos que cambiar alguna de los dos sistemas. Por eso yo puse el cuadrito verde en donde pongo la equivalencia entre atmósfera, litro y joule, para poder pasar los 3000 joules, que eran el dato del enunciado, ponerlo en atmósfera litros, que es el 2961, que después termino poniendo acá abajo. ¿Esa conversión de dónde sale? ¿O es un dato, una Es, tabla? es un dato de tabla ese. Ah, ok, bien. Bien, hacemos esa conversión nomás y resolvemos, ¿sí? Entonces ahí ya sacamos que el volumen inicial era 7,65 litros. Bueno, acuérdense que está puesto ahí en la guía complementaria, ¿sí? Hay que sentarse y mirarlo un rato, digamos, si no lo agarraron todavía o le queda alguna duda, analícenlo tranqui después. ¿Puede bajar para ver de nuevo la parte final del desarrollo? Sí, sí. Profe, la guía complementaria la subió al UV porque por lo menos yo entré y no la vi. No, ¿en serio que no está? Yo hace un mes que le vengo diciendo que la subí. Ah, ¿por qué esta es la del 3? Ah, capaz que no la haya subido. Claro, por eso, la del 2 y el 1 están. Oh, qué moquero, claro. Bueno, acá en cuanto terminemos la subo, perdón. Creí que estaba seguro que la había subido. Así que en cuanto a ahora, cuando terminemos, 10 y 19, la subo. No, ahora cuando terminemos la clase se la subo así, claro, porque yo estaba confiado que iban a mirar de ahí los ejercicios y no lo tienen. No, Bueno, profe, no está subido. no, sí, está bien, fue un olvido mío, ya lo voy a subir. Profe, y Sí. si lo hubiéramos hecho así con el dato de la temperatura, que nos quedaría 3000, o sea, E a la 3000 joules sobre 305 Kelvin y bueno, el volumen M 25 litros. ¿Cómo sería ahí el tema de las unidades? ¿Cómo me dijiste? Espera, déjame que lo piense cómo iba a quedar TNR. O sea, acá me iba a quedar trabajo sobre NR por T, ¿sí? Así va a Ah, no, quedar. no, no. Sí, sí, ya sé cómo se Todo esto, ¿sí? cancelan.
Se iba a cancelar por Sí, las sí. unidades de la R también. ¿Sí? Claro, sí, sí. Sí. Bueno, volvamos a la guía. Bueno, ese era el 10. En este es otro tipo de ejercicios. Este tiene que ver justamente con esto que dice acá, con la capacidad calorífica, vamos a poner hasta ahí, capacidad calorífica del gas ideal, según si le entregamos calor a volumen constante o a presión constante. No es la misma capacidad calorífica, o sea, no hay que entregarle la misma cantidad de calor si va a ser a volumen constante que a presión constante. Y ahora, este ejercicio justo el que nos va a describir esas diferencias. Fíjense, acá dice, se calientan 2 moles de oxígeno de 300 a 320 de Kelvin. ¿Cuánto calor se transfirió al gas si el proceso ocurre a, y ahí plantea? O sea, calentamos el gas, primero nos pregunta cuánto calor se transfirió a volumen constante y después cuánto calor se transfirió a presión constante. Bien, habíamos dicho recién en el problema anterior que si el volumen es constante, no hay trabajo, ¿sí? El calor que le aportemos al gas va a ser para que eleve la temperatura nada más, no para que se expanda. Por eso, cuando habla de cuánto calor le tenemos que aportar a volumen constante, es porque todo el calor que le agreguemos va a ser para que cambie su temperatura. ¿Cuánto es ese calor? Es cantidad de moles por capacidad calorífica. La B, el subíndice B corta acá, quiere decir que es a volumen constante, por la variación de temperatura. En este caso, el enunciado decía entre 320 y 300 Kelvin. Entonces, reemplazamos 2 mol. Este dato es un dato de tabla, ¿sí? Depende de qué gas estamos utilizando. En este caso decía acá oxígeno, ¿sí? Es un dato que sale como el calor específico para los sólidos, la capacidad calorífica para los gases, depende del gas. Y el salto térmico eran los valores que decía el enunciado. O sea que si nosotros queremos... para el chat, no la subí a la guía, y la tabla esa, ya me fijo si está en la que yo subí, que el otro día subí una tablita. Si no está ahí, la capacidad calorífica la subo ahora, porque es parte de la guía, sino que no está puesta acá. O sea, son valores de tabla, que es lo que yo les digo, eso se pone como dato, nadie se lo sabe, a menos que trabaje todos los días con esto, nadie se lo sabe de memoria. Profe, ahí me acabo de fijar y sí, sí está. ¿La tabla o la guía? En la tabla que subió usted. Ah, bien, ¿está la capacidad calorífica ahí? ¿O no? No me acuerdo. Sí, profe, sí está. Ah, bueno, listo. Bien. Entonces me falta subir la guía complementaria, ¿no? Bueno, entonces, habíamos dicho que el calor era así, la cantidad de gas, en este caso, 2 moles, por su capacidad calorífica, por el salto térmico. Bien, el punto B nos dice cuánto calor le tenemos que aportar, pero a presión constante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos el gas, el ejemplo típico es tenerlo dentro de un cilindro con un pistón. O sea, que se pueda mover el émbolo ese. Cuando nosotros le aportemos calor, si el émbolo no se puede mover,
va a empezar a subir la presión. O sea, si lo dejamos a volumen constante, va a subir la presión. Si dejamos que el pistón se mueva, a medida que le agregamos calor, el gas empieza a hacer trabajo, empieza a expandirse. Entonces, fíjense que la ecuación con la que calculamos, que es esta, es igual a la otra, salvo que acá abajo en el subíndice dice P, que es capacidad calorífica a presión constante. ¿Sí? Al decir presión constante quiere decir que el volumen no es constante. A medida que le aportemos calor, se va a expandir, o si le sacamos calor, se va a contraer. Entonces, ¿cuánto calor le tenemos que aportar a presión constante para que la temperatura varíe en 20 grados? O sea, de 300 a 320, lo mismo. 2 moles por capacidad calorífica a presión constante, fíjense que es más grande que la de recién. Recién era 21, ahora es 29. Por el mismo salto térmico. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué este es más grande? Porque el calor que le tenemos que aportar al gas para que suba su temperatura sirve para el calor que le aportamos, para subir la temperatura y para hacer trabajo. Porque como la presión se tiene que mantener constante, a medida que lo calentemos, se expande, hace trabajo. O sea, el calor hace dos cosas en este caso. Levanta la temperatura y hace trabajo. En el punto A, el calor solo levantaba la temperatura. Por eso necesitamos menos calor. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Y si en vez de moles nos diera, no sé, una masa en gramos, ¿sería el mismo valor o deberíamos pasar a moles? Debemos pasarlo a moles, exactamente. Agarramos la masa que nos dieron en gramos, en kilogramos, lo que sea, y la dividimos por la masa molar y sacamos la cantidad de moles. ¿Se acuerdan que era esto para el oxígeno? Era Sí, 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 32 ahora me gramos por acordé. mol. ¿Sí? ¿Y los moles qué Eh, serían? O sea, digamos, los gramos son una unidad de masa y el mol una unidad de qué. son las cantidades de partículas. O sea, en Ah, este caso listo. sería la cantidad de moléculas de oxígeno que entran en un mol, es el número de Avogadro Sí, sí, multiplicado dos veces. Claro, exactamente. Si alguien... Profe, una consulta. ¿Y si sí, no tuviéramos el número de mol como tal, pero pudiéramos obtenerlo así como hicimos en los otros ejemplos, que no teníamos la temperatura, pero la despejábamos de la ecuación de estado, ¿podríamos hacer lo mismo acá también? claro, si tenemos los datos para calcular, sí. O sea, los datos para llegar a calcular los números de moles, decís vos, sí. Ah, bien, bien. ¿Alguien levantó la mano recién? Porque yo estoy... ¿No? Bueno. Bueno, entonces estamos, digamos, como esa primera introducción al tema del volumen constante, o sea, calentarlo al gas a volumen constante o calentarlo a presión constante. Esa es la diferencia, digamos. Es el mismo gas, pero sufre una transformación diferente. En uno no se expande y en el otro se expande. ¿Sí? Profe, los valores eso de la capacidad calorífica, ¿salen de tabla los dos, el 21 y el 29? Exactamente, sí. Bien, perfecto, perfecto. Profe, disculpe, recién le dije que sí salía en la tabla y sí sale, pero son lo de sólidos, o sea, de gases no hay nada. Ah, bueno, acá justo tengo la guía. Quiero ver. No, no, pero si no está, le pego una escaneada ahora y lo subo junto con la guía. Bueno. A ver. No hay yo estoy por no abrir el aula virtual, ¿no? Me estoy preguntando a usted.
Ah, sí, mira, porque yo había leído capacidades molares. ¿Dónde está? Bueno, claro, son todos sólidos, no me había dado cuenta. Más o menos. Bueno, sí, no está en la guía tampoco, eso. Así que ya después la voy a buscar en otro lado, porque en la guía no está puesto. No son tantos los que usamos, hidrógeno, oxígeno, aire, no es tampoco una lista demasiado larga la que vamos a usar nosotros. Bueno, seguimos. A ver, el 12. Un mol de hidrógeno se calienta a presión constante de 300 a 420 Kelvin. Calcule el calor transferido al gas, el trabajo realizado y el aumento de energía interna. Bueno, esta primera parte es como el ejercicio anterior, en la parte donde calculaba el área del trabajo, digamos. En el punto B, Claro, claro. Claro, el primero es calcular el calor transferido al gas. ¿Sí? Esto sería lo mismo que hicimos en el ejemplo de recién. así Claro, es. en moles dice que es a presión constante, o sea que la capacidad calorífica a presión constante, que es la más grande, digamos, porque también va a ser trabajo, ¿sí? Al ser presión constante, se va a expandir. Acuérdense, volumen constante es el que no hace trabajo. Bueno, Profe, pero sí, usa dos datos distintos. O sea, son 0,4 decimales, pero bueno. ¿en cuál? En ese, con el ahí ves. Es, es otro gas, ¿no? Recién era aire, creo. Ah, varía con cada uno. Claro, sí, sí. Este, digamos, es la capacidad calorífica para el hidrógeno. Y por eso puso 29. ¿Y todos varían así tampoco o fue justo coincidencia? Y varía poco porque el otro es parte, este es parte del aire. Claro, claro. Bueno, este lo resolvemos igual que recién. Trabajo realizado. Fíjense que acá dice presión constante, ¿sí? Si nos acordamos de la curvita que habíamos visto antes, era P por la variación de volumen, ¿sí? Era el rectángulo ese que veíamos en la parte de abajo del gráfico. Y nos vuelve a pasar lo mismo. No nos da directamente el enunciado el valor de los volúmenes, ¿sí? Entonces lo calculamos con los datos que tenemos. Fíjense que trabajo era P por delta B. Ponemos los volúmenes en función de la temperatura y la presión. Como la presión es constante, la podemos simplificar con la que está afuera. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? NR es una constante, la sacamos factor común de T final menos T inicial, que es lo que está puesto acá. ¿Sí? Acá, este y este se van con este. Sacamos factor común NR y delta T este es TF menos TI. Y con eso estaríamos calculando el trabajo realizado. Y el último nos dice aumento de la energía interna del gas. Esto ya, ahí ya se metió con un tema de la guía que viene, digamos. Pero esta sería la primera ley de la termodinámica.
que dice que calor es igual a la sumatoria de energía interna más trabajo. En este caso nosotros ya habíamos calculado calor en el punto A y trabajo en el punto B. Solamente hay que despejar energía interna y calcularla. ¿Sí? O sea, de esta salió energía interna y los dos valores Q y W ya lo habíamos calculado arriba, los restamos. O sea, acá sería 3,48 kJ menos 1 en 1 kJ, 2,48 kJ. ¿Sí? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Esta tarea está mortal. Fíjense que acá en el enunciado, acá abajo, nos dio varios datos de tabla, ¿sí? Para que no tengamos que andar buscando. El problema 13, ese está acá. Ah, qué clarito esto. Ahí le metí unas correcciones de prepo porque sé que estaban mal. Bueno, veamos esto. En un cilindro de 1000 litros de capacidad hay, y aunque ustedes no lo crean, ahí dice 1298 gramos de aire a una atmósfera y 0 grados Celsius. Y nos dice que en condiciones normales la densidad del aire es 1,293 gramos por litro. Nos pide calcular calor que hay que entregar a volumen constante para que la temperatura aumente 10 grados Celsius. ¿Sí? Fíjense que acá abajo, acá, está la ecuación de cálculo del calor a volumen constante. Era cantidad de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por el salto térmico que nos pide. Acá, esto, digamos, yo lo puse directamente como la temperatura que me dicen ahí en grados Celsius, y yo le puse grados Kelvin, porque sería lo mismo poner, acuérdense que los grados, Kelvin y Celsius, tienen la misma cantidad de divisiones. ¿Sí? Entonces, era como si pusiese 283 grados Kelvin menos 273 Kelvin, y ahí me vuelven a quedar los 10. ¿Sí? Por eso es que puse directamente 10 allá abajo. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Digamos, este es el delta T nada más. ¿Sí? Un delta T en Sí, sí, Kelvin sí, y se en entendió. Celsius es el mismo. El delta T es el mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, en la ecuación esta, el delta T lo tenemos del enunciado, la capacidad calorífica a volumen constante, nos lo habían dado de dato acá, pero no tenemos la cantidad de moles. Y ahí viene, vamos a aplicar lo que ustedes me habían preguntado antes. Fíjense que acá, como buen alumno, yo cuando resolví este problema, me puse todos los datos que me hacían falta, qué sé yo. Bueno, ahí tengo el delta T, la capacidad calorífica, la masa molar del aire, que también estaba de dato, la densidad del aire, o sea, cuántos gramos por litro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo sabía que el recipiente tenía 1000 litros, y la densidad del aire era 1, aunque no sé si está puesto la masa ya. No, Ah, ya bueno, pero estaba le puesta. corres 3 unidades. Claro, en realidad estaba puesta arriba. Pero bueno, digamos, yo hice el cálculo de la masa, pero está puesta en el enunciado como masa también. Masa del aire, ¿sí?
Pero yo no necesito la masa, yo necesito la cantidad de moles, que era lo que ustedes recién me dijeron. Cantidad de moles era la masa dividido la masa molar. Entonces pongo la cantidad de masa dividido los 29 gramos por mol, que era la masa molar que estaba de dato, y saco ahí los 44,59 moles para reemplazarlos acá. Un segundo que veo el chat. Ah, claro. ¿Vieron? Profe, Sí. disculpe, Estaba, ¿por estaba qué leyendo el chat que... Sí. ponemos, o sea, por qué era que ponemos los 10 Kelvin así, igual? Porque acá en el enunciado dice, eh, para que la temperatura aumente 10 grados Celsius. Supongamos, o sea, para entenderlo el problema, supongamos que nosotros decimos que la temperatura de este gas varió entre 273 y 283 Kelvin, ¿sí? Que sería entre 0 y 10 grados Celsius. ¿Sí? Cuando yo hago la resta en Celsius, hago 10 menos 0 y me da 10. Si la hago en Kelvin, hago 283 menos 273 y también me da 10. ¿Sí? O sea, los delta T pueden estar en Kelvin o en Celsius, dan lo mismo. Porque acuérdense que entre Celsius y Kelvin lo único que pasa es que está corrida la escala 273 grados nada más. No es como el Fahrenheit, que sí tiene otra escala. ¿Sí? O sea, los delta, sean en Kelvin o en Celsius, dan lo mismo. Por eso yo pongo directamente el 10, y acá al lado ya le puse una aclaración, ahí le puse delta T igual a 10 Kelvin. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, sí, profe. Bien. O sea, si vos me decís, no, yo quiero trabajar en Kelvin porque acá abajo la capacidad calorífica tiene el Kelvin, y lo podés poner 283 menos 273 en Kelvin, y te va a volver a dar 10, ¿sí? Por si tuvieras duda de qué te va a dar o qué no, por eso te decía. Bueno, entonces estamos. ¿Qué calor que hay que entregar a volumen constante? En este caso sería estos 2225 calorías, porque yo usé la capacidad calorífica en calorías, ¿sí? El 4,99 es. El otro punto, el B, dice calor que hay que entregar a presión constante para lo mismo, para que la temperatura aumente 10 grados. Procedimiento similar. Calor igual a cantidad de moles, en este caso hay que poner acá capacidad calorífica a presión constante por delta T. La cantidad de moles ya lo habíamos calculado en el punto A, que eran los 44,59, y este numerito que está acá, fíjense una cosa, miren, voy a volver un cachito al enunciado. Acá arriba nos dice la capacidad calorífica a presión constante, ¿vieron? Que dice solo CB, la R y la M esta, pero no está CP como dato. Profe, nosotros sí lo tenemos como dato. Sí, sí está. ¿En qué vida? Oh. Bueno, yo porque esta O es la sea, guía vieja. no tenemos la R. Ah, en el enunciado está, en el otro, en la guía está así. O sea que estoy hablando al vicio. Claro, está así. O sea, lo que estaba mal era los Ah, gramos de no, aire. no, déjenme que los decepcione. Esto que está acá, esto está mal. Ese valor es el de la R, no es el del CB. ¿Sí? Acá debería decir R. ¿Sí? Está mal tipeado eso. Ahí ¿Y, pónganle R a eso. ¿y qué Fíjense, sería la R? la R es la constante universal de los gases.
pero puesta en Ah, calorías, ok. en vez de en joule. Fíjense Bueno, acá. profe, siga contando de dónde sacó ese valor. Esta es una triste historia. No. Entonces, me perdí. Ah, acá estaba. Yo digo, si ya sé que lo hice. Fíjense acá, yo me había puesto, porque este es mi apunte, digamos, lo que pasa es que después ya no me daba el tiempo para pasarlo en limpio. Fíjense esta nota en el margen. La capacidad calorífica a presión constante, que es la más grande, porque es donde incluye el trabajo, es la capacidad calorífica a volumen constante más la constante universal. ¿Sí? Eso, digamos, está demostrado en el teórico, lo tienen que haber visto. En el teórico hacen esta demostración. O sea, la R y la C tienen las mismas unidades, por eso se pueden sumar y restar. Entonces, fíjense, acá está repetido. La capacidad calorífica a presión constante sería la capacidad a volumen constante más la constante universal de los gases, siempre con las mismas unidades de calor, ¿no? Como yo sé que el 4,99 es calorías, y el R también, 1,99 son calorías. ¿Sí? Lo sumo y obtengo la que no tenía. Acá en el enunciado, acá arriba, tenía la capacidad calorífica a volumen constante y la constante universal de los gases. La suma de esas dos me da el C sub P, que es el que no tengo para hacer ahora el problema que me está pidiendo. ¿Sí? O sea, lo resolví a ese dato, o lo busco en una tabla, o en internet, como puse yo acá, o hago esta suma. ¿Sí? Seguramente lo busqué en internet para corroborar que estaba bien puesto este valor. En internet me salía 6,97 y haciendo la suma me da 6,98, digamos, es lo mismo. Entonces el valor que me faltaba, lo obtuve así. Y ya lo reemplazo directamente ahí en la ecuación. Cantidad de moles, capacidad calorífica a presión constante y el salto térmico. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Profe, ¿y ahí el Eh, resultado sí. estaba en otra unidad, puede ser? ¿En cuál? ¿En la guía? Me parece haber visto recién cuando subió que era otra unidad la que usaba. A ver, un segundo. ¿Pero acá en la guía complementaria o en el...? Ah, no, 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 se había ¿Dónde visto está? el punto C. Ah, bien. Ah, este. Está bien. Ahí vamos a ese. Bien, por ahora venimos, porque las respuestas A y B están en calorías. ¿Sí? Lo podemos pasar a Joule multiplicándolo por 4,186. Profe, ¿hay Eso se lee alguna, kilográmetro. Sí. o sea, le quería preguntar si hay alguna tipo cosa que tengamos que tener en cuenta para escribir las unidades, porque en la guía hay algunos resultados que están en kilojoule y así, como que lo ponen de la nada. O sea, la única forma de hacerlo es esta forma, así como hago yo, que le pongo las unidades a todo lo que pongo. O sea, Claro, pero acá, yo me refiero en la forma en la que dejamos expresado el resultado. si el problema no te pide nada especial, vos dejalo, basta que sea, si te pide calor, trabajo, energía, déjalo en caloría, en joule, no pasa nada. Porque el enunciado no te pidió una unidad particular. Lo puedes dejar así y eso estaría bien. Si el enunciado te dice exprese el calor en calorías y vos estuviste trabajando en joule, lo transformás. Pero si no te dice nada, lo dejas como estaba. Ah, listo. Mi duda surgía ¿Sí? por eso, porque en la guía, o sea, no te dice nada y hay veces que te lo pone y hay veces que no, por eso. Claro, por ahí, ponele, a vos te conviene usar la constante universal en joule, terminas tu problema y te quedó el resultado en joule y la guía está en calorías, es como que no podés corroborar si estaba bien tu resultado. Lo vas a tener que convertir, pero solo para corroborar que está bien. ¿Sí?
Sí, sí. Bueno. El punto C. Ya. A esta hora ya me empieza a fallar. Dice trabajo realizado en el caso B. ¿Por qué? Dice en el caso B, porque en el A habíamos dicho que como era volumen constante no había trabajo, ¿sí? En cambio en el caso E, como hubo variación de volumen, tiene que haber trabajo. O sea, el calor que aportamos sirvió para subir la temperatura y para realizar trabajo. Bien, volvemos a nuestra querida ecuación del trabajo, ¿sí? No sé qué puse acá. Ah, sí, ya sé qué puse. Acá ponemos, trabajo era P por diferencial de volumen. Entonces, como que puse que la integral de esto, que es lo que está acá abajo, es igual a la integral de esto, que es lo que está acá abajo, siendo en la ecuación de acá abajo la variable la temperatura. ¿No le faltaría ¿No? estar definida ahí la integral? Sí, 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 pero digamos, lo pusimos en forma general, nada más, porque ya va a ver que no hace falta hacerla. Digamos, como para plantearla la pusimos. Y acá hice un salto olímpico desde esto a esto que está acá. Y ustedes me van a decir de dónde salió esto. Fíjense que acá dice que integral de P por diferencial de B es igual a nRT, delta T, perdón. ¿Vieron? Acá. Esto que está acá en verde es igual acá al último circulito que hice. ¿Sí? Eso ya lo habíamos resuelto en algún problema anterior. Déjenme que lo busque para que Claro, profe, no es no... cuando reemplazamos la presión por la... Exactamente, exactamente. Ahí está, ese es lo que vos estás diciendo. Cuando era presión constante. Y por supuesto que ahora que lo necesito no lo voy a encontrar, pero bueno. No, no está acá. A ver, en la otra guía. Quería que lo vean para que no se quedaran con ese... ¿dónde está? Lo acaba de pasar, profe. ¿Sí? Ahí está, arriba del gráfico está. ¿Este? Sí, ahí está. Sí. Sí, pero no era ese el que yo buscaba, era este. No, tampoco este. Porque fíjense la forma que tiene, bueno, no lo voy a encontrar, pero les prometo que es así. Vamos acá, ¿dónde estábamos trabajando? Acá abajo. Esto, digamos, la integral de este, perdón, la integral de volumen, la igualamos con la integral de diferencial de t, en realidad, porque n y r son constantes. Si nosotros acá le ponemos, a ver si me sale dibujar con esto, acá le ponemos un signo integral, porque estas dos son constantes, ¿sí? La sacamos al signo integral. La integral de diferencial de t, ¿qué es? T, ¿no es cierto? La variable t, solita. Entre los límites de integración, que sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Y qué es eso? Es el delta t que está puesto acá. ¿Sí? O sea, esta segunda integral que está acá sería n y r, que son constantes, por temperatura final menos temperatura inicial. Eso es lo que he querido poner ahí. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasó con el diferencial de volumen? No sé si lo dijo. No, o sea, como a eso no lo puedo, a esto yo no lo puedo integrar porque no tengo los límites de integración. A esto no lo puedo usar porque me faltan datos. Entonces voy a usar la otra parte porque yo sé que esto P por B es una igualdad con nRT.
integro del lado izquierdo y del lado derecho. Lo que pasa es que lo del lado izquierdo no lo puedo usar porque no tengo los datos, pero del lado derecho sí tengo los datos, porque tengo la cantidad de moles, la constante y las dos temperaturas que me hacen falta. Ah, bien, bien. Entonces, por eso digo que, digamos, la integral de delta t, de diferencial de t, perdón, es este delta, porque una vez integrada, que era la variable t, le pongo valor final menos valor inicial. ¿Sí? Se entiende, profe. Bueno, el resto lo teníamos, porque teníamos estos 44,59 moles, que era un cálculo al principio del problema, la constante puesta en Joule en este caso, y el delta T, que no me hace falta calcularlo, porque ya sabía yo que el delta T son 10 grados nomás. Eran 10 grados Celsius o 10 Kelvin. Y bueno, y ahí resuelvo, y me queda en Joule el resultado. Si el problema no me pide otra cosa, ahí terminó el punto C. Ahí terminó el trabajo. Lo que pasa es que como en el enunciado del problema la respuesta está en kilográmetros, le hacemos la transformación. Por eso acá está puesta la igualdad esta, que un kilográmetro son 9,81 joules, y acá está resuelto. ¿Sí? Bueno, vemos el punto D, y nos vamos a lavar los baldes, porque ya me cansé. Sí, bueno, nos queda esto. Bueno, pero quedan poquitos, eso los podemos ver el martes después del laboratorio. Este era comparar el resultado del punto C con el trabajo que resulta de aplicar el primer principio. Bueno, acá teníamos, este es el primer principio, estos son datos, 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 todos datos que teníamos arriba. Por el primer principio, este que está acá resaltadito en verde, despejamos trabajo. O sea que trabajo va a quedar calor menos variación de energía. Calor, este calor total, que está acá, fíjense que acá yo lo he puesto, está sacado del punto B. En el punto B habíamos calculado el trabajo a presión constante. El calor a presión constante, que eran 3109. Vamos hasta allá. Acá está. 3109. ¿Sí? Calorías, me falta la L ahí. 3109 calorías. O sea, ese dato ya lo tenemos. Y habíamos dicho que ese calor lo habíamos aportado para elevar la temperatura y para hacer trabajo. Era el calor total. Calor puesto ahí. ¿Por qué no coinciden los números? Porque arriba estaba puesto en calorías y acá yo lo pasé a Joule. Por eso está puesto en Joule ahí. Menos, dice acá, la variación de la energía interna. Pero esto nunca lo habíamos calculado. ¿De dónde salió eso? Ese sería el dato que calculamos en el punto A. Fíjense que yo acá le puse una aclaración, espero que se entienda la letra, donde dice, la energía interna solo depende de la temperatura. Por esto, en el caso A, calor, que era igual a variación de energía interna más trabajo, quedó como calor igual a variación de energía interna, porque no hay trabajo. En el punto A habíamos dicho que no había trabajo. O sea que todo el calor que calculamos en el punto A sirvió para la variación de la energía interna, ¿sí? Que era este valor calculado en calorías, que acá lo transformé a Joule para poderlo meter allá con el Joule que tengo de antes. El 9313 lo puse acá, que era el calor a volumen constante, que es igual a la variación de energía interna, y ahí resto directamente. Joule con Joule
me da eso, que sería lo que está puesto acá abajo, y después solo hice una pasaje de unidades para poderlo poner en kilogramos. ¿Sí? Es medio largo este ejercicio, pero está bueno mirarlo detenidamente porque hay un montón de cosas metidas ahí que si las entienden ya les sirve para el resto de los ejercicios. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, estamos. Bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita alguna parte? ¿O quieren repasarlo tranquilo y me lo preguntan el martes después cuando tengan las dudas? Porque lo han revisado, digamos, y dicen, acá no sé si me preguntan o me preguntan ahora como quieran. Perfecto. ¿Quedamos en el Sí, 13 profe. entonces? Quedamos en el 13, exactamente. Bien. Ya ahora, antes de apagar la compu, lo subo a ahí a la autogestión, no, al aula virtual. Así lo tienen disponible para repasarlo. Profe, acuérdese de la tabla de la capacidad calorífica. Bien, sí. La voy a buscar en un libro porque no está en el apunte, pero ya la voy a buscar en alguno de los libros y se lo subo. Buenísimo, profe, gracias. No, nada. Nos encontramos el martes, entonces, a las 21:30. Bueno, profe, Chao, nos profe. vemos. Chao, buenas Nos noches. vemos. Chao, profe. Chau, chau.